ocultismo y que se han descubierto, y a lo largo del programa lo vamos a desarrollar, porque se han ido infiltrando en la Iglesia. Satanás se viste como ángel de luz y ha tratado pues de desviar a la Iglesia de las Escrituras y del orden de las Escrituras. Todo el aporte bíblico que estas personas utilizan para justificar o para basar las doctrinas o las filosofías neopentecostales totalmente son sacadas de contexto, manipuladas y torcidas. No hay peso, no hay un ancla, no hay un agarre seguro para defender este tipo de doctrinas. Y además tengo que decir que son muy atractivas, porque las doctrinas del neopentecostalismo son muy atractivas porque endiosan al hombre lo entronizan, es humanismo disfrazado de cristianismo. El ungido, yo soy el ungido, yo tengo la autoridad, yo tengo el poder, Dios me ha puesto para ser cabeza y no cola, Dios me ha puesto para no tener pobreza, para tener salud, para tener riqueza. Todas estas ideas son humanismo disfrazado de cristianismo. Centran a los hombres, estas doctrinas, en el humanismo. Decreta, confiesa, declara. Todas estas doctrinas convierten a Dios en un súbdito del hombre y de sus caprichos. Utilizan la oración de fe como una palabra mágica, la cual hace que Dios sea obediente del hombre. Y Dios no está para obedecer nuestros caprichos, ni la fe que Dios nos ha dado está para alcanzar todo lo que queremos, porque hay cosas que Dios ha determinado que no van a suceder. Gloria al Señor, porque ante todo está Dios soberano y su voluntad. Amén. Si os parece, Josué, entramos en algún tema. Bueno, hablaba de la confesión. Hay una doctrina que se llama confesión positiva, ¿vale? Esta doctrina tiene su base, vamos a leerlo. Sí. Vamos a leer Proverbios, capítulo 18, versículo 21. Sí. Proverbios 18, 21 dice así: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. Este es el punto de partida que estas personas tienen. Como hemos podido ver, ellos acuden a la palabra, porque las falsas doctrinas salen de la Escritura. No salen de un teorema de Mortadelo y Filemón, salen de la Escritura también. Lo que pasa, claro, mal interpretada. La muerte y la vida, dice Proverbios 18:21, están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Y ahora estos maestros neopentecostales, estos profetas, falsos profetas neopentecostales, empiezan a predicar: confiesa tu sanidad, confiesa, porque según confieses, así va a ser el resultado. Pero eso se ha visto también en nuestros cultos. O sea que este apartado no solamente se ha visto en los cultos de los latinoamericanos, eso también, ahora no tanto, dando gracias a Dios, pero os puedo decir que en los años 90-95, ¿cuántas veces? No confieses derrota, confiesa victoria, no confieses pobreza, confiesa abundancia, levanta por Dios tu mano. Esto no es así, hermanos, porque yo puedo confesar el oro y el moro, pero eso no quiere decir nada. Entonces hay que hacer una buena exégesis de ese texto. Claro, ¿a qué se está refiriendo? Pues mira, el contexto, no podemos descontextualizar la palabra del Señor, sacarla de su lugar de origen, inventarme yo otro propósito y otro sentido. Gloria al Señor. El contexto, en el versículo 6 del mismo capítulo, está hablando de los labios del necio. En el versículo 8 del mismo capítulo 18 de Proverbios, está hablando del chismoso y de la chismosa. En el versículo 13 está hablando al que responde
la palabra antes de oír, o sea, de la insensatez. En otros textos habla de la mentira. O sea, fijaros cómo el contexto va avalando y va apoyando en el que la muerte y la vida estén en el poder de la boca. ¿Cómo? Porque tienes un poder en tu lengua, de que aquello que tú hables, aquello que tú digas, se vendrá a realizar tanto si es positivo o negativo. No, porque, lógicamente, si yo veo un problema entre dos hermanos y yo soy una persona que apaciguo, que soy prudente de labios, que me arrimo a ellos y me quito hierro al asunto, que echo agua al fuego, al final voy a hacer que esos dos hermanos acaben quitando su enemistad y dándose un abrazo. Pero si por el contrario soy una persona malmetedora, una persona maliciosa, que voy y llevo y traigo, y a uno le digo esto que ha dicho el otro de ti y al otro le malmeto también contra el otro, lo que estoy haciendo es provocar una discusión, una ruina, una quimera. ¿No creéis que hay un poder de vida y de muerte en lo que nosotros decimos? Es así. La mentira, pues la mentira, ¿qué fruto tiene la mentira? Pues malo, perverso. La verdad tiene un fruto bueno. Gloria al Señor. La crítica, la murmuración. Pues a esto se refiere este texto cuando está hablando de que el poder de la vida y de la muerte están en la boca, gloria al Señor. Es decir, lo que el texto está enseñando, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, que de nuestra lengua puede haber consecuencias buenas y consecuencias malas. No significa que la lengua lo cause, sino que son las consecuencias de hacer un mal uso de nuestras palabras. Entonces, si por ejemplo yo con mis palabras pues me dedico a sembrar chismes o a ensuciar la imagen de los demás, pues tendré unas consecuencias, vendrán y me llamarán la atención o podré tener un percance. O sea, sí puede provocar consecuencias buenas o malas, pero no significa que en la lengua haya poder para decir confieso sanidad y que mi lengua tenga poder de sanarme. Eso es metafísica, eso es un movimiento herético que se ha sembrado en muchos lugares, pero no es de Dios. Una de las cosas que confiesan a raíz de esta doctrina es la sanidad. Confiesa sanidad. Confiesa sanidad. Escucho una predicación hace poquito a uno de los grandes líderes de este movimiento neopentecostal, no voy a decir el nombre por respeto, en el cual decía que ningún hombre de Dios ungido por el Señor debe morir antes de los 70 años, porque es una muerte antinatural. No encontramos un respaldo bíblico para eso, hermanos. Eso no es bíblico. Y ellos aluden también nuevamente a la Escritura. Ellos tienen textos. Ellos dicen, Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. Fijaros. No tienes que enfermar, porque por su llaga hemos sido sanados. Hermanos, declararos sanos por la llaga de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Está mal. Como ha dicho Josué, en los 90 tuvimos la desdicha y la desgracia de que un programa llamado TVN infectara de estas doctrinas a todas nuestras iglesias, que en aquellos días no teníamos el conocimiento que tenemos hoy, gracias a Dios. Y abrimos la puerta a muchas de estas doctrinas heréticas, que más tarde han tenido un fruto nefasto. Mucha gente ha sido apartada, mucha gente se ha ido en pos de falsos apóstoles, de falsos maestros. Gracias a Dios, hoy, gracias a Dios, y gracias a la tarea de muchísimos hermanos, entre ellos Raúl de Burgos, que le agradezco todo el trabajo enorme que ha hecho ese hermano, un trabajo precioso, pues se ha ido sanando y corrigiendo todo aquello. Mirad, aquí hay un contexto. Fíjate a lo que alude en el Nuevo Testamento, 1 de Pedro capítulo 2, 24. Noten, y él mismo, Jesús, llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. ¿Veis? Pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Fijaros que Pedro no hace una relación entre las enfermedades físicas,
sino que lo que enlaza el texto de Isaías con Primera de Pedro es la enfermedad de una manera, ¿cómo diríamos? Espiritual. Lo espiritualiza, eso es. Espiritualiza y lo lleva a que el pecado es una enfermedad que está, y por ella Jesucristo murió en la cruz. ¿Por cuántos años, hermanos? ¿Por cuántos años a la hora de orar por un enfermo hemos citado este texto? ¿Por cuántos años? Yo reconozco que he citado este texto cuando oro por un enfermo, pero si hacemos una exégesis correcta, como está enseñando Jesús, cuando en Isaías 53 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados, en Primera de Pedro aclara que no está hablando de la enfermedad física, sino de la enfermedad espiritual que trae el pecado. ¿Podemos citar el texto otra vez de Primera de Pedro, Jesús? Sí. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Aplica el texto de Isaías 53, lo aplica a la enfermedad espiritual. Luego entonces, que Cristo sana, amén. Que Él puede levantar muertos, amén. Él nos puede hacer volar. Pero ese texto no significa, porque si no, ¿cuántas veces hemos orado y se ha aplicado ese texto y la gente ha partido para el cielo y no ha sanado? ¿Qué pasa? ¿Que falla la sangre de Cristo? ¿Fallan las heridas del Calvario? ¿Que no todos se sanan? No, ese texto no falla, porque todo aquel que recibe a Cristo es limpiado de la enfermedad espiritual del pecado. El texto, la Biblia, se cumple al 100%. Ahora, si yo lo malinterpreto, eso ya no es problema ni de Dios ni de su palabra. Es problema de nosotros que sacamos del contexto lo escrito. Adelante. No podemos esperar que todo aquel que se convierta no vaya a enfermar jamás. Entonces, no envejecemos, no morimos. Está establecido, como dice la Escritura, Juan 16:33. Así como está establecido que los hombres mueran una sola vez. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Mientras estemos en este cuerpo de carne y en esta vida terrenal, hay un proceso que se llama el envejecimiento. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. El texto que he leído era el anterior. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Es Hebreos 9:26, Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo le digo al mundo, el mundo, por vivir en esta tierra que es una tierra caída, y por vivir en un cuerpo con una naturaleza caída, porque el Señor que se marchita, que está establecido, que vamos a envejecer, que vamos a enfermar, y que Cristo nos lo advirtió, que íbamos a tener estas aflicciones y otra, gloria al Señor. Por eso Santiago 5:14 nos dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Es una causa natural que el apóstol Santiago identifica como normal. Está hablando de una iglesia. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Es algo natural. Llame a los ancianos de la iglesia y ore por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Podemos orar por los enfermos. Y creemos que Dios sana, pero no en el sentido generalizado de que todo el que oremos por él, que a Cristo va a ser sanado, no. Está la voluntad de Dios. Hay un proceso en la vida del creyente. En la vez que partimos de esta tierra, y cuando venga el Señor Jesucristo y nos dé esos cuerpos de gloria, glorificados, como está todo destinado por Él, predestinado por Él, jamás vamos a enfermar. Vamos a estar en un cielo nuevo, una tierra nueva. Eso sí que lo creo. Eso sí que está establecido por el Señor. Donde no va a haber sufrimiento, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni hospitales, ni cementerios. Esa es la promesa que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hay un texto que dice, y esta es la confianza que tenemos en Dios, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, hermanos, que nuestras oraciones tienen que estar sometidas siempre a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que orar, claro que sí, porque no sabemos cuál es la voluntad de Dios. Por eso oramos, para comprobar qué quiere Dios hacer. Pero
en nuestras oraciones no podemos hacer de Dios nuestro siervo, porque estos de la confesión positiva ponen a Dios por siervo y ellos se ponen como soberanos. No, el soberano es Dios y los siervos somos nosotros. Entonces siempre nuestras oraciones deben de ser con humildad, con ruegos, con súplicas, no con exigencias, no con decretos, no con declaramientos, sino hay que acercarnos a Dios con humildad, con un temor reverente, como dice la Biblia, con ruegos, con súplicas, hacer oraciones. Y siempre nuestras oraciones tienen que estar sometidas a la voluntad de Dios. Porque nuestras oraciones no están diseñadas para cambiar la voluntad de Dios, sino para aliarnos con ella. Porque si nuestras oraciones estaban para cambiar la voluntad de Dios, entonces Dios sería en nuestras manos una marioneta. ¿No? Nuestras oraciones están para que entremos en su voluntad y para que active y para que de alguna forma Dios abra sus manos de lo que Él ha decretado o quiere hacer. Porque hay cosas que Dios quiere hacerlas, pero ha establecido el medio para llevarlas a cabo. ¿Y el medio cuál es? La oración. Muy bien. Entonces, como no solamente Dios decreta los fines, sino que también decreta los medios, entonces, tiene Dios, por ejemplo, 10 cosas para realizar 10 propósitos en la Iglesia. Pero esos propósitos Dios ha decretado en algo que llaman los teólogos armonía de voluntades. Es decir, que Dios no aísla la voluntad humana y quiere moverse y manifestarse a través de las oraciones de los santos, para que nos aliemos con su propósito. Entonces, el interruptor es la oración. Pero la oración activa lo que Él quiere hacer, no lo que Él no quiere hacer. La oración no está para pelear con Dios. Y aunque te tires de rodillas, aunque te revuelques, aunque te des cabezazos, si Dios no lo quiere hacer, tu oración no va a cambiar nada. Ahora, si está en su voluntad de Dios, de alguna forma, nuestras oraciones se alían con los propósitos eternos de Dios. Y lo que Él quiere hacer, estaba esperando que me lo pidieras. Lo que pasa es que yo he decretado en medio de la oración para que os alineéis con mi propósito, para que os pongáis de mi lado y digas: Señor, muévete con fuerza. Señor, lo que tú has querido hacer, tus propósitos, Señor, muévete, manifiéstate, Señor, hágase tu voluntad. Y ahora Dios se complace en cómo nos conectamos y nos aliamos con su voluntad. Entonces, la oración es el detonante, el interruptor que activa lo que Dios ha decretado hacer, no lo que Él no quiere hacer. Adelante, Jesús. De alguna manera, lo que Josué está enseñando y quiere decirnos, que en su soberanía Dios ha determinado que algunas cosas ocurran en la medida en que oramos. ¿Vale? Riquezas y éxito. Dios no te ha hecho para ser pobre, hermano. Declara que eres rico. Pon la mano en el Mercedes que está ahí aparcado y decláralo, que el dinero de los impíos es para ti. Escucha eso 1000 veces, lo escucha. Declara que reniegas, renuncia, rechaza, confiesa positivo. Mis hijos van a ser arquitectos, mis hijos van a ser millonarios. No. Es que lo predican así. Es que este mensaje lo promueve. Cuando el Evangelio es todo lo contrario. Porque lo que promueve este tipo de Evangelio es ambición, es materialismo. Y la Biblia nos dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida. O sea, no es materialista. Que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Una vez un hermano le dijo a otro: vamos al coche que te has comprado. ¿Qué pieza de coche te has comprado? Y le dijo el hermano: esto es para los que son del reino, para los que están buscando el reino. ¿Y sabe lo que le dijo el hermano? No, hermanos. No confundas el reino con la añadidura. Muy bien. La añadidura es lo que Dios te quiere dar. Un buen coche, una buena casa. Hay que luchar por ello. Y hay que anhelarlo y hay que orar por ello. ¿Es malo que tengas un buen coche? ¿Es malo que tengas prosperidad? No. El malo es el afán y la ansiedad que denuncia la palabra del Señor. Que estemos contentos
males, dice la Escritura, es el amor al dinero. Y este evangelio centraliza al hombre en el materialismo, en el afán, en la ansiedad, en el amor al dinero. Y luego, como contrapartida, pues es mentira, que al final la gente queda frustrada y renegada con Dios. ¿Saben por qué? Porque el único que prospera es el apóstol. Porque el medio que utiliza es el tiempo. Pacta. ¿Quieres prosperidad? Fijaros qué perversión. ¿Quieres sanidad? Dinero al canto. ¿Quieres que Dios te sane? Siembra. Siembra una semilla de $100. Siembra una semilla de 500 euros. O sea, que Dios es una máquina tragaperras hechas y de vez en cuando sale la especial del milagro. Eso es lo que convierte a Dios. No, y luego, claro, como no te sales, tienen para todo. Te faltó fe. No tuviste fe. Pobrecito. Y la consecuencia es que mucha gente queda frustrada, engañada, porque pone su confianza en un hombre que es un lobo rapaz. Dice la Escritura que por avaricia harán mercadería de vosotros. Y hacen mercadería, verdadera mercadería, hermanos. Ha habido un famoso apóstol lobo de estos que se ha divorciado recientemente, que no se saben los millones que tiene que repartir con la apostoloba. Ella ahora también se ha casado con otro. Dice que Dios me lo ha dicho. Dice algo la Biblia, que no recuerdo muy bien el texto, que dice como que son como las olas del mar que espuman su propia vergüenza, algo así, ¿no? Que espuman su propia vergüenza. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. De alguna manera estos apóstolos se les ve. A la larga se les ve sus vidas. Salta la liebre, siempre les pillan en algo feo, en algo malo. Que el Señor reprenda la obra de Satanás, que confunde a tanta gente. Pacta, diezma, para que te sane el Señor. O sea, compras al Señor el milagro. ¿Puedes comprar al Señor un milagro? Ruego, súplica, clamor, eso es lo que está estableciendo la Escritura. Y dice que en los días de su carne Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente, esa reverencia que él lo aclaraba. Padre, en el Getsemaní, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Ruego, súplica, clamor, aquí no partes, no siembres. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. No exijas al Señor, no le compres al Señor el dinero con milagro. Y el hombre no puede pactar. El hombre, el ser humano, ¿qué es el ser humano para que pacte con un Dios soberano? No puede pactar el hombre. Eso es antibíblico. Ahora bien, Dios ha hecho pactos con el hombre, sí. El pacto de la gracia, el nuevo pacto, el pacto de la ley mosaica. Dios. Entonces, hermano Josué, las promesas son promesas. Hay promesas en la Biblia. Honra a Jehová con las primicias de tus bienes y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, cuando el hombre pues se dispone en esas promesas y busca a Dios y ofrenda para Dios, hay bendición, pero la bendición no siempre no tiene que estar solamente relacionada con el dinero. Amén. Dios te puede bendecir de diversas formas. Te puede dar paz en tu matrimonio, puede bendecirte espiritualmente, con tus hijos, te puede prosperar en muchas áreas. No debemos las promesas de Dios no solamente nos tiene que ir siempre en la cabeza, venga, que si yo ofrendo para el Señor, mañana me gano 1000 euros. No tiene por qué ser así. Entonces, este falso evangelio lo que hace es promover una visión terrenal y materialista para que el hombre ponga la mirada en las cosas de la tierra y no en la mirada en las cosas de Dios. Pero la Biblia dice que nuestra ciudadanía no es de aquí, que nuestra ciudadanía es de allí. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe, haceos tesoros en el cielo. Por lo tanto, esta visión que trata de filtrar este falso evangelio, que te afinques aquí, que busques lo material, que te olvides de lo espiritual,
que busques lo temporal, que te olvides de lo eterno. Y nosotros, hermanos, no debemos de afincarnos aquí, porque cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Así que creo que el tema es muy necesario, muy importante, y después habrá un ciclo de preguntas, aunque vamos a dejar a Jesús, creo que tiene más cosas. Hay unos cuantos detalles. Mirad, ¿cómo es el modo operandi o la forma de obrar? De cómo obran estas personas, cómo logran llegar a la gente, cómo les captan tan rápido a la gente. ¿Sabes lo que utilizan? Nuestro propio ego. Nuestro propio ego. Si quieres manipular a una persona, inflale y te lo metes en el bolsillo. Y parece que estos falsos apóstoles y maestros se lo han aprendido de memoria Y empiezan, mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Palabras fingidas. Adulación. Cachan a las almas mediante la adulación, llegándoles a su ego. Dios me dijo que te iba a llevar a las naciones. Oh, hermanito, Dios me dijo que tienes un ministerio profético tremendo. Aquí no fluyes porque estás en medio de un espíritu religioso. No te comprenden, te envidian, no fluyes porque te envidian, porque eres un ungido. Y no esperes que los que no están ungidos no te entiendan. Fíjate qué forma de entender la unción. O sea, ya hasta la unción la utilizan en el ego, en el humanismo. El ungido es el que está a otro nivel. Tú estás a otro nivel, hermanito. ¿Cuánta gente he visto así? Que eran preciosos, sencillos. De repente han escuchado un mensaje de estos. Oye, que se han creído los ungidos, que se han creído que tienen un nivel espiritual muy grande, que están encerrados entre cuatro paredes entre religiosos que no les dejan prosperar ni avanzar. Pues claro, para ellos el ministerio es una plataforma de su éxito. Porque es su orgullo lo que está involucrado en el ministerio. Y utiliza la unción. Y nosotros tenemos la unción del Santo. Amén. ¿Cuál es la unción, hermanos? ¿Quién es una persona ungida? Pues alguien que ha sido sellado por el Espíritu Santo y tiene el Espíritu Santo. No es la unción, no es algo místico, no es una aura mística que te envuelve, un atractivo, no es una grandiosidad que te eleva, un brillo en la cara como Moisés. Que no. Y un ungido es una persona con fallos y con errores, con una naturaleza caída, pero que ha dicho sí a Cristo y ha sido sellado por el Espíritu Santo y tiene la unción del Santo, la unción de Cristo. Así es. Además de que la terminología, vosotros tenéis la unción, es una terminología antiguo testamentaria. Cuando ordenaban a un sacerdote o a un rey, se le ungía con aceite para un oficio específico. Ahora la Biblia dice que la Iglesia es un reino, una congregación de sacerdotes. Y la unción que ha derramado en los creyentes es el Espíritu Santo como agente morador permanente. Y ahora nosotros somos sacerdotes de la gracia porque podemos interceder a Dios sin necesidad de que medie ningún hombre. Y todos hemos sido ungidos. No hay uno más ungido que otro. La unción no admite grados. O eres ungido o no eres ungido. No es más ungido un predicador elocuente que una anciana viuda que se sienta en el último banco. La misma unción que tiene la anciana viuda la tiene un gran predicador. Porque la unción no es un efecto, es una persona. Y es el Espíritu Santo. Dice, vosotros, 1 de Juan 2:20, tenéis la unción del Santo. Y el contexto histórico de ese texto es que proliferaba en los tiempos del apóstol Juan el gnosticismo, que enseñaba que hay un conocimiento más elevado que lo tiene Dios reservado para gente de una élite superior, con un conocimiento superior, que gente con poco conocimiento no puede recibir ese nivel de unción. Y ahora el apóstol San Juan derriba eso y dice, ¿pero qué decís? Dice, vosotros tenéis la unción del Santo y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe las cosas, porque el Espíritu Santo ha sido dado a todos
una vez y para siempre. Ahora bien, otra cosa es la llenura. Cuando vemos que alguien es usado por Dios de una forma maravillosa y que el Espíritu Santo fluye a través de él con sus dones, no es que esté más ungido, es que el hermano está más lleno. Porque la unción no admite grados, pero la llenura sí. La unción se recibe una vez y para siempre cuando tú tienes al Espíritu Santo, pero la llenura no. La llenura admite grados, porque ya depende de la rendición y de la voluntad rendida de cada creyente. Hay hermanos que buscan mucho a Dios y son más llenos, y hay hermanos que buscamos menos a Dios y somos menos llenos. Por eso, en unos fluyen más los dones, en otros fluyen menos. ¿Por qué? Porque la llenura admite grados. Dice la Biblia que Jesús comenzó su ministerio en el Espíritu Santo, dice que finalizó en el poder del Espíritu Santo. Entonces, esas terminologías, ¿el hermano está ungido? No, el hermano está lleno, porque ungidos somos todos. Adelante, Jesús. Mirad, una de las cosas que son peligrosas es el endiosamiento que se hacen a sí mismos estos líderes pentecostales. Hay una doctrina que se llama la doctrina de la paternidad que ellos tienen. Esa doctrina, o esa filosofía, porque no es doctrina, pues alude a unos cuantos textos que dicen que Él es el padre de obra, que engendró en la fe. Y como es el padre de obra, según ellos, dicen que el padre de obra, los hijos le deben sumisión, respeto, obediencia y algo que lo llaman la honra al padre. ¿Cuál es la honra al padre? Pues obediencia ciega y dinerito. Todo gira en torno al dinerito, don dinero, poderoso caballero don dinero. ¿Quieres tener? Porque ellos dicen que el que no honra al padre queda excluido de la cobertura. Ellos dicen, fíjate, se ponen en el lugar de Dios. Nosotros estamos bajo la sombra de sus alas, Él nos guarda, somos sus hijos, tenemos su cobertura, la cobertura del Espíritu Santo, tenemos la protección contra los demonios, contra los ataques de Satanás, contra este mundo tenemos la protección de Dios, eso dice la Escritura. Sin embargo, esto dice que la cobertura la dan ellos. Como sois mis hijos, os doy cobertura. ¿A cambio de qué? De la honra, de que me deis dinero y de que me obedezcáis. Y hay un famoso apostologo que dice, y cuenta un testimonio, que hubo alguien que después de abrir una iglesia con él, no estuvo de acuerdo con él y que se marchó de su cobertura con la iglesia entera. Y él cuenta, muy orgulloso, que de vez en cuando él tiene una unción para decretar juicio. Fíjate bien, el chantaje emocional. Les mete miedo, Esto no es broma. Yo hace unos años, tenía unos parientes, unas familias que estaban en ese camino. Y yo les hablaba, y ellos tenían pánico. Y me decían, no hables así, pero no hables así, no hables así. Tenían miedo a hablar porque había una coacción desde el púlpito por parte de ellos. Si me contradecís, si no me ofendáis, os quito mi cobertura. Y como os quite mi cobertura, los demonios os van a atacar. La pobreza va a venir a vuestras vidas. Y él dice, uno de estos apostólogos dice, el que se fue de mí, el que negó mi cobertura y se marchó con la iglesia, de vez en cuando yo tengo una unción que Dios me da de decretar juicios. Y decreté un juicio y a esa persona cayó enferma y le cortaron las 2 piernas. O sea, fíjate qué clase de manipulación para sacar dinero a la gente. Luego también, claro, es que muchos dicen, pero si es que mira los milagros que hacen, mira las sanidades que hacen. Hombre, 3 veces se descubrió a otro falso apostologos de estos levantar a la misma paralítica en 3 campañas diferentes. 3 veces. 3 veces. Una ocasión que decían que había caído polvo de oro, va a caer polvo de oro. Se había subido una persona al aire acondicionado y había hecho un montón de brillantina. En un culto en directo de una famosa misión, muy famosa, hubo alguien
que dijo que iba a convertir el agua en vino, y ahora no sé qué hizo, que en el vaso rojo, todo el mundo levantando las manos y llenando las paradas de billetes. Luego se descubrió que hay un líquido, como un tinte que es aparentemente invisible, un colorante, que pone roja el agua. Estas estrategias tienen estos prodigios señales mentirosos, y cuando no te voy a decir algo, Satanás también tiene poder para hacer milagros. Y todo aquello que está desviado de la palabra del Señor y que desvía a la gente del genuino y verdadero evangelio, cuidado, cuidado. Por eso nuestro fundamento no está en señales y prodigios y milagros. Nuestro fundamento está en la palabra del Señor. Y cuando encontramos que hay alguien que hace prodigios, señales... Mira, yo estoy ahora con algo, Josué, que me está generando muchas dudas. La profecía no es adivinación, Claro. A mí que me saquen a alguien del último lugar del culto, le pongan aquí, que vengan todos los hijos y adivinen cómo son sus hijos, su nombre. Eso, ¿en qué lugar se centra la Escritura? ¿Dónde está la profecía ahí? ¿Dónde está? ¿Qué propósito tiene? Por otra parte, ahora mismo es muy fácil. Yo soy la vida de todos vosotros. Cualquiera que tenga una red social, ahora que ponemos hasta la comida, la cena, donde vamos, donde sabemos todo de todo, porque nosotros mismos nos buscamos, lo decimos nosotros. Y hay gente que ya se les ha pillado, indagando, preguntando, y luego van y hacen estos espectáculos. Que no significa, hermanos, que nosotros no creamos ni en la profecía ni en los dones. Lo que sí estamos en contra del mal uso y de sacar fuera de contexto la profecía. ¿Creemos en la profecía? Sí, pero dentro del orden que ha dejado la palabra. Y la palabra nos enseña que la profecía es para edificación, consolación y exhortación. No es para decirme si voy a tener un niño o una niña. Para eso están las ecografías de los ginecólogos. No es para decirme con quién me tengo que casar. La profecía está diseñada para traer un mensaje a la congregación de edificación. Una persona que está pasando por un mal momento y necesita un mensaje de edificación, de consuelo, pero también de exhortación, decirle, pero tú no te pares, búscame. ¿De acuerdo? No es para nada más, porque se ha abusado tanto de este don que ha perdido credibilidad. Pero la culpa no es ni de Dios ni del don, es del abuso que hemos hecho del don. Porque como dice Jesús, hemos hecho un show. Entonces, ¿dónde está en la Escritura que yo vaya a una iglesia y tenga que dar 20 profecías? ¿Pero dónde está? Si la única profecía que puede hablar a 20, no a 20, a 1000, es esta. Tenemos la palabra profética más segura, la cual es nuestro ancla del alma. Por lo tanto, debemos de dejarnos de milongas ni del veo, ni de hacer de los cultos un circo, sino vamos a buscar el fundamento, vamos a buscar ser una iglesia con solidez, con aplomo, con fundamento. No es el tiempo de ignorar, es el tiempo de conocer. El nombre de Dios sea glorificado. Además, vuelvo a matizar como ha dicho Josué, que nosotros somos pentecostales y carismáticos, creemos en la profecía. A mí me han hablado de profecía, creo la profecía, pero yo lo que no creo es en el espectáculo, en el show, en esto que hacemos que genera en la gente, ¿cómo decirlo?, tanta expectación, todo el mundo esperando al profeta. Y si Dios cuando quiere hablar de nada, ¿qué hace Jesús? Hace un milagro, no se lo digas a nadie. Y lo decía, no se lo digas a nadie. Si no promovía el espectáculo, promovía su palabra, eso sí, se reunían las multitudes y ahí sí que le daba auge a su palabra. Que creyera la gente en el mensaje, amén, y que se convirtieran. No se van a convertir nadie por un milagro, se van a convertir cuando se cree en la palabra del Señor. Entonces, debemos recibir la profecía totalmente, claramente, fehacientemente. Creemos, leemos la profecía, el Espíritu de Dios, los dones operando en la iglesia.
son para ahora, ¿vale? El mal uso, el llevarlo a un terreno que no es bíblico y que no es de Dios, y utilizar esos dones para exaltarme a mí, para ponerme como el superungido. Eso es lo que Dios nos va a dar en su palabra. Amén. Llevamos un ratito ya. ¿Te parece bien si entramos a las preguntas? ¿Ya? ¿O queréis añadir algo más? Yo no sé si ha entrado alguna pregunta en el chat, Israel. De momento no puedo. Pues aquí hay varios hermanos en el que podemos pasarles el micro. Por ejemplo, puede empezar el hermano, mismamente el hermano Arturo. ¿Tienes alguna pregunta? Pasa por aquí, coges el micro para que escuchen los hermanos. Pasa por aquí, Arturo. Sí. Mi pregunta es, ¿podemos usar aceite para ahuyentar a los demonios, para bendecir nuestras casas, etcétera, etcétera? Esta es una buena pregunta. Porque una de las cosas que fomentan estos hombres del neopentecostalismo es el misticismo, el fetichismo. Necesitan ver cosas tangibles y visibles porque no reciben por fe lo que ya reciben por fe. Entonces, la pregunta concreta, ¿cómo era? Repítemela. ¿Podemos usar aceite para ahuyentar a los demonios? No. El aceite es un símbolo, era una sombra que simbolizaba al Espíritu Santo. El aceite en ningún momento de las Escrituras, ningún apóstol, no hay ninguna directriz apostólica para la Iglesia en el cual utilicemos el aceite como un amuleto para repeler a los demonios. No, hay mucha gente que en su casa, pastor, ora por la casa, que veo sombras, que hay una mala presencia. Porque hay gente hay pastores que se han brindado a eso. Y han ido, han orado, han ungido. A mí vino una vez una persona y me ungió la casa, me ungió la puerta, hace años ya de esto. Qué penita de aceite con lo cara que está. ¿Qué adelantas echar aceite? Si en tu casa hay desorden y hay pecado, ¿qué es lo que abre la puerta a Satanás? Cierra la puerta a Satanás, vive una vida digna, en consonancia con la palabra del Señor. Apártate de toda contaminación y ya verás cómo van a dejar de aparecer sombras. Van a dejar de aparecer sombras. Va a dejar de haber mala presencia. Cuando empieces a orar en casa, a buscar a Dios, a vivir una vida conforme a las Escrituras, no te va a hacer falta aceite ni nada que simbolice el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a estar. Y cuando tenemos ya lo real, lo verdadero, ¿para qué queremos un símbolo? No hay ninguna instrucción que los demonios se temoricen con aceite. He visto verdaderas barbaridades en estos hombres y mujeres. He visto cargar bidones de aceite en avionetas. ¿A que no lo habéis visto esto vosotros? Yo lo he visto. En avionetas. Orar, ungir ese aceite, santificar ese aceite y subir en avionetas echando por la ciudad. Porque la ciudad así va a ser librada del crimen, de la delincuencia, de la drogadicción. Bendito sea Dios. Se multiplicó la drogadicción, se multiplicó el crimen, se multiplicó la delincuencia, porque los fetiches no existen. No sustituyamos el Evangelio por fetiches. Prediquemos la palabra del Señor y así va a ser libre a la gente del poder de Satanás. Sí. Es importante que hagamos una buena exégesis del texto de ungir a los enfermos. Creo que es importante y vamos a poder interpretarlo. Vamos a ver. Santiago capítulo 5, a ver si encuentro el texto. ¿Dónde viene Jesús? El texto de en Santiago, estoy en Pedro, no lo voy a encontrar. Aquí, Santiago capítulo 5, verso. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Que ore. ¿Está alguno alegre que canta alabanza? ¿Está alguno enfermo? Llamen a los ancianos de la iglesia para que orando por él lo unjan con aceite en el nombre de Jesús. Y la oración de fe
sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad por unos a otros para que seáis sanados. Repito, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. Es importante interpretar el texto. Aquí no está hablando de que siempre que haya un enfermo se le unja. Aquí se está hablando de un enfermo que está sufriendo las consecuencias de un pecado inconfeso. Confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. Porque como vosotros sabéis, nosotros somos hijos de Dios y tenemos un Padre que a veces el Padre, dice la Biblia, tiene que emitir disciplinas. Dice, no menosprecies al que ama. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando por él eres reprendido, porque el Señor al que ama la disciplina y azota a aquel que es tenido por hijo. La palabra en sí ya es una disciplina. La palabra tiene normas de conducta y tiene correcciones y tiene mandamientos. Esta palabra ya es una disciplina. Cuando un creyente se salta esta disciplina y hace caso omiso a los mandamientos y vive en desorden, se salta esta disciplina, Dios como Padre tiene que sacar el azote. Dice, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama la disciplina y azota al que recibe por hijo. Está la disciplina, que la disciplina significa corrección, y está el azote. Entonces, dice, si os dejaseis sin disciplina seréis bastardos. Pero nosotros no somos bastardos, un Padre tenemos que es Dios. Entonces, a veces, estos azotes o estas permisiones que Dios permite en un creyente no es para destruirnos, es para edificarnos. No es para echarnos a perder, es para llevarnos al arrepentimiento. Y a veces no significa que toda enfermedad sea la causa de un juicio de Dios o de una permisión de Dios. No toda enfermedad. Hay enfermedades que son causas naturales, o hay enfermedades que son producidas por nuestros desórdenes alimenticios. Pero sí puede haber casos puntuales en que Dios como Padre nos azota, con el fin de ¿qué? De corregirnos y llevarnos al arrepentimiento. Si os dejaseis sin disciplina, seréis bastardos. Ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero al final da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12. Entonces, dice el apóstol Santiago, y si hubieran cometido pecados les serán perdonados. Es decir, cuando hay ciertas enfermedades que son causadas por un pecado inconfeso, por rencillas contra un hermano, antes de orar y de ungir, el hermano tiene que confesar su pecado. Dice, confesaos vuestras ofensas para que seáis sanados. Y orad por él y ungirle con aceite. Y la oración de fe, no el aceite, y la oración de fe sanará el enfermo. Amén. ¿Veis qué diferencia, haciendo una buena exégesis a las locuras que se han hecho? Que ha habido gente que ha ungido hasta los bancos. ¿Y qué soporte bíblico hay para eso? Subirse en una avioneta y echar garrafas de aceite al aire. Pero ¿qué locuras son esas? Por eso la palabra nos equilibra y nos ordena. Gloria al Señor. Vamos a dejar más paso a las preguntas. Hay una pregunta. Pasa por aquí, para que si no te digo. Hay una pregunta de mi hermano. Sí. A ver, hay una pregunta de mi hermano, Jonathan García, y pregunta: Dios manda a Samuel ungir a David y le dice: si te preguntan, di que vas a hacer sacrificio. ¿Por qué pregunta este Juan? Dios manda a ungir a Samuel. Dios manda a Samuel a ungir a David y le dice: si te preguntan, di que vas a hacer sacrificio. Claro, porque sí, vamos a ver. Porque lo que no quería Samuel era alarmar al pueblo. ¿Vale?
él venía a ungir a David. Y claro, cuando ellos veían a un sacerdote o a un juez, enseguida se alarmaba. ¿A qué viene? Viene a dar una profecía, viene a traernos juicio. Entonces, para no alarmar ni traer expectación, ni para que la gente le siguiera, pues mira, dile que vas a ofrecer el sacrificio. No es que mintiera el profeta, sino que era una forma de aplacar, de no levantar el polvo, de que el pueblo no se alarmase por la llegada de Samuel, porque la unción de David fue hecha muy en la intimidad, no fue algo como cuando van a ungir a un rey delante del pueblo. Daros cuenta que había un rey en el trono que era Saúl. Entonces no podía hacer Samuel de la unción una provocación al rey Saúl. Por eso fue una unción muy discreta en la casa de su padre, para no generar expectación ni traer alarma. Por eso es la causa. ¿Y qué vas a ofrecer sacrificio? Que no se alarmen, que estén tranquilos, que no vengo a traer profecía de juicio, que no vengo aquí a desmantelar. Discreción. Era para hacer las cosas discretamente. Adelante. ¿Más preguntas? Los que vais a hacer preguntas, no os sentéis. Arturo. Tom, ¿tienes ahí el micro? Sí, pero se escucha bien. Una pregunta. ¿Puede un cristiano ser poseído? Repite la pregunta porque no la escucho. Nos pregunta el hermano Tom que si puede un cristiano ser poseído. Esta es una doctrina o una filosofía que tienen también estos hombres del neopentecostalismo, la demonización del creyente. Creen que ellos, que hay gente que los cristianos podemos tener áreas de nuestra vida demonizadas. De alguna manera separan lo que es indivisible, porque somos cuerpo, alma y espíritu, y no puede pertenecer mi alma y mi espíritu a Dios y mi cuerpo a Satanás. No hay esa división. O somos todos de Dios o somos todos del maligno. Otra cosa nos dice la Escritura, que qué concordia tiene Cristo con Belial, el templo de Dios y los ídolos. ¡Qué concordia! No, jamás. En nosotros habita el Espíritu Santo, nos ha sellado. El sello es símbolo de pertenencia. Somos propiedad privada de Cristo. Y dice Santiago que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No te comparte con nadie. Nada, no puede entrar Satanás. Puede influenciar, eso sí. Puede influenciar. ¿Cómo influencia? A través de los sentidos. A través de lo que ves, a través de lo que oyes. Satanás te influencia. ¿Dónde es el punto donde quiere llegar Satanás? A tu naturaleza caída, a estimular tu naturaleza caída por medio de los sentidos, para generar en ti comportamientos, patrones de conducta, sentimientos, deseos, porque sabe de qué materia estamos hechos. Pero no te va a poseer, no puede poseerte, porque está el Espíritu de Dios en tu vida. ¿Vale? No hay aval bíblico para todo eso. Gloria a Dios. Otra pregunta. ¿Podemos atar a los demonios? ¿Podemos dirigirnos a Satanás con amenazas y menosprecio como una manera de hacer guerra espiritual? Bueno, pues aquí es un tema que me encanta. Esta pregunta que has hecho me encanta, ¿vale? Porque es muy importante. ¿No habéis escuchado muchas veces en los púlpitos, en nuestra ignorancia? ¡Hay que machacar la cabeza al diablo! Todos hablan. Hay un coro que dice: machácalo, machácalo, machácalo con su poder. Para que lo escuche Satanás, gloria a Dios. Para que lo escuche Satanás, gloria a Dios. O sea, Ya no es para que lo escuche bien. todo esto parte de una falsa doctrina, que es la falsa guerra espiritual. Hay una falsa guerra espiritual. Aquí se ha convertido, se han hecho verdaderas barbaridades, pero verdaderas barbaridades.
reuniones en las cuales eso parecía una reunión, no sé cómo catalogarla, de espiritistas, totalmente. Ponían una silla en el medio, en la cual hacía un simbolismo como que estaba en un demonio, y ahora cada uno: te reprendo, te ato, te machaco, te maldigo, te mala esta tengas, mala esta solo les faltaban echar maldiciones. ¿Y qué dice la Escritura? Porque a nosotros lo que nos interesa es la Escritura. Mirad lo que dice la Escritura. Esto es importantísimo, por favor, pido atención porque creo que tenemos que salir de este papel. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Habla de unas personas, dice: y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces. No deben decir mal de las potestades superiores. Y atención, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Es decir, que un ángel lleno de potencia, lleno de gloria, santo, perfecto, no se atreve a decir un juicio de maldición contra un espíritu maligno. Y tú y yo, que tenemos una naturaleza caída, que somos débiles, que con un chasquido de dedos un demonio nos derretiría si no fuera por el poder de Dios que nos preserva y nos guarda, nos atrevemos a insultar, a maldecir, a decir 40 pestes de los demonios. Otro texto, Judas 1:8. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y pone un ejemplo. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición en contra de él, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Un arcángel enviado por Dios para hacer una tarea, y él, que sabe que Satanás tiene más poder que el propio arcángel, no se atreve, porque no va en su nombre, va en el nombre del Señor. La autoridad y el poder que nosotros tenemos es en el nombre de Jesús. Yo no tengo ninguna autoridad sobre los demonios, a no ser que Cristo me dé esa autoridad. Yo no me puedo dirigir un combate hacia ellos. Ya voy con un espíritu de orgullo. ¿Tú creéis que esto es bueno, dirigirte a Satanás en tu propio orgullo? Creyendo que tienes poder, que tienes esa autoridad, que te puedes hacer todo lo que quieras. No, la Escritura nos dice que no. Los apóstoles no lo hicieron. Claro que no. No tenemos ninguna enseñanza del Nuevo Testamento para la Iglesia que nos diga que tenemos que hacer Es que no les vemos a los apóstoles perseguir a los demonios. No vemos, a ver, aquí quiero decir algo muy importante. No vemos a los apóstoles ni a Cristo reprender al aire. Tenemos esta costumbre en una congregación de santos empezar a reprender. ¿Pero a quién reprendes? ¿Cuándo reprendían los apóstoles o Jesús? Cuando tenían a un poseído manifestado delante de él. Cuando alguien se manifestaba, le liberaban. Pero no antes, hermano. Reprender al aire, ¿pero por qué? En una congregación yo no creo, no por norma, puede ser que entre algún poseído, pero por norma, en una congregación está el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué clase de guerra espiritual nosotros creemos? Nosotros no creemos en ese tipo de guerra espiritual en el que se han puesto grupos de intercesión, se han tirado noches enteras reprendiendo el diablo, reprendiendo las potestades superiores, haciendo cartomancia, cogiendo un mapa de España, reprendiendo los demonios de la nación fulana, reprendiendo los demonios de la nación mengana, reprendiendo el príncipe de Persia. Eso es un fanatismo, eso es una locura. Les puede dar el diablo un susto. Les puede dar un susto, porque eso no es guerra, eso es espiritismo.
Eso es espiritismo puro y duro y se están metiendo en terrenos pantanosos. Entonces, ¿cómo me dice la Biblia que yo tengo que hacer guerra espiritual? Someteos a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. El mayor repelente para los demonios es tu vida de santidad. No te va a hacer falta reprender a nadie. El mayor repelente de los demonios es tu sometimiento a las Escrituras, vivir en obediencia. Reprende, si se te da la ocasión, reprende, vas a tener autoridad porque vives sometido. Había unos hijos de un tal Esteba, exorcistas ambulantes, que no conocían a Dios, pero escucharon que Pablo echaba fuera demonios y fueron donde un endemoniado. En el nombre del que predica Pablo, sal fuera. Y el demonio les dijo: a Pablo conozco, al que predica Pablo, que es Jesús, le conozco, pero vosotros, ¿quién sois? Visiones. Les pegó una paliza. Porque no se puede reprender a nadie si tú no estás en sintonía con la Escritura y ni eres conocido por Dios. Siempre citamos el texto: resistid al diablo y huirá. Ese no es el orden. El orden no es resistir al diablo y huirá. Coged esto, someteos a Dios, número 1. Resistid al diablo, número 2, y huirá de vosotros. La capacidad de tu resistencia está en tu sometimiento a Dios. Si tú estás avalado por una vida piadosa, puedo asegurarte que los demonios no podrán tocarte. Amén. Mira, parte de un texto, sacado del contexto totalmente. Ellos hablan de que cuando Daniel estaba orando, iba a venir un ángel a darle un mensaje a Daniel, pero que en el trayecto se encontró a un demonio, me parece, de Persia. Era un demonio y que le estuvo reteniendo. Y hubo una guerra espiritual entre ángeles y demonios, y que ellos dicen que nosotros tenemos que interceder, reprender a ese principado. Pero resulta que Daniel, mientras oraba, era inconsciente totalmente de lo que ocurría en la esfera espiritual y no tuvo que reprender al demonio. La lucha era entre ángeles. Él no tuvo que reprender, ni echar aceite, ni ungir, ni declarar, ni decretar. No tuvo que hacer nada de eso. ¿Qué hizo? Seguir orando. Y seguir orando y clamando al Señor. Efesios capítulo 6. ¿Cuál es la verdadera guerra espiritual? ¿Cómo combatimos a Satanás? En Efesios capítulo 6 nos lo dice. El escudo de la fe, la coraza de la justicia, la espada de la palabra, el escudo del evangelio, el yelmo de la salvación. O sea, cosas que no tienen nada que ver con esta falsa guerra espiritual. Que tengas fe en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, que eches mano de la fe, que seas un hombre de fe. Cuando todo te dice que Dios no está contigo, tú creas la palabra del Señor. Eso es luchar contra Satanás. Amén. Que te ponga la coraza de justicia, que seas un hombre justo, que vive conforme a la justicia de la palabra del Señor. El apresto del Evangelio, que te prepares para servir al Señor, para esforzarte en el Evangelio, para llevar la palabra a toda una vida práctica. Una vida práctica de fe. Esa es la verdadera guerra espiritual. Aquí no valen misticismos, ni valen historias. Han entrado unas preguntas de los hermanos que están... Hacer un micro que es que no se ve. Toma. A ver, están los hermanos en directo y están entrando preguntas. Y José dice: ¿qué diremos de las ovejas que son pastoreadas por estos lobos que habéis predicado, que habéis hablado? ¿Pecan por ignorancia o no conocieron a Dios? Hombre, son presa fácil por causa de su ignorancia. La Biblia dice: seducen a las almas inconstantes. De ahí la importancia de vacunar al pueblo con la verdad. La gente ignorante es un blanco fácil. Vamos a ver, cuando hay una mente, yo venía diciendo a mis hermanos, cuando hay una mente que está virgen, en el sentido de que no tiene conocimiento, pues lo que le siembres enseguida va a crecer. Si le siembras cizaña y mala doctrina, como no tienen documentación, ni tienen formación bíblica, ni han sido discipuladas, pues le muestran 4 textos del Antiguo
sacado de contexto, por ejemplo, qué fácil es engañar. Si no diezmas está maldito. Mira lo que dice Malaquías: malditos sois porque me habéis robado en mis diezmos y mis ofrendas. Y ese texto, fuera de contexto, se lo enseñas a una persona que no está formada bíblicamente y se lo cree. Pero no, señor, no es así, porque ese es un texto que es del Antiguo Testamento. Ahora en Cristo hemos sido redimidos de la maldición de la ley y ya el creyente no está bajo maldición por diezmar o no diezmar. El que quiera diezmar, que diezme, pero el que no diezma no por eso va a estar maldito. Te pongo este ejemplo para decirte que aquellas ovejas que están siendo, que son víctimas de estos falsos maestros, pues es por causa de su ignorancia. Si ellas escuchan en esta noche que salgan de esas iglesias, que salgan y vayan a una iglesia donde se predique la palabra expositivamente, con una sana doctrina, que donde se haga una buena exégesis, que salgan de esas iglesias que lo único que buscan, siguen es el camino de Balaam, el lucro, llenar sus bolsillos, que salgan de esas iglesias. Más preguntas. Vale, aquí hay otro hermano, se llama Otto Pedro, y dice: para mover algún objeto, los espíritus tienen que tener cuerpo. Para mover. Algún objeto, para mover sillas, mesas, Vasos. los espíritus tienen que tener cuerpo. Pregunta. Es Otto Pedro. Es una pregunta muy difícil, porque no tenemos una constancia de ello en la Escritura. Satanás tiene mucho poder. ¿Hasta dónde llega el poder? No sabemos hasta dónde llega el poder. Lo que sí que tiene un poder en la mente de la persona que está poseída. Y ha habido mucha gente que estaba con una persona poseída y estaba viendo cosas, alucinaciones que le hacía ver Satanás. Hablando con todos los respetos, vía bichos, vía que le salían por la boca bichos y cosas feas, y chillaba y alborotaba, y el otro que estaba solo no estaba viendo nada. Con esto no quiero decir, no me atrevo a decir que Satanás no tenga poder para mover una silla, claro que sí. Tiene mucho poder, claro que sí. Lo que sí, a ver, la Biblia dice, cuando habla del anticristo, que vendrá con milagros mentirosos. Entonces, él es el padre de la mentira y nos puede hacer ver cosas que realmente no las hace o que son fruto de nuestra sugestión. Es que no sabemos, no tenemos un soporte bíblico para decir que puede mover cosas. Sabemos que tiene poder, sí, pero no tenemos un soporte bíblico. Igual puede, como que no puede, no sé. Yo particularmente, yo no he tenido ninguna experiencia de esas. A lo mejor alguien puede decir, pues sí, que yo estuve con una poseída y levantó un banco. No lo sé. Pero vamos, que pueda hacer eso o no lo pueda hacer eso ¿a qué equivale? No equivale a nada eso. Nosotros sabemos que el más poderoso es Dios. Por lo tanto, son preguntas, bueno, curiosas. Una cosa es ser un curioso y otra cosa es tener interés. Entonces, la curiosidad no nos lleva a ningún lado. El interés sí. Adelante. A ver, otro hermano, Antonio, has hablado hace poco de Efesios 6. Pregunta. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿A qué lucha se refiere? La que tenemos diaria. Satanás quiere que nos involucremos en el mundo, que sigamos la corriente del príncipe de este mundo, que es Satanás, involucrarnos en el pecado. Esa es la lucha que tenemos. Tenemos una lucha contra el pecado, contra nuestra carne, contra Satanás, que no quiere apartar del Señor. Y ya está, esa es la lucha que tenemos, hermano. Tenemos una lucha contra Satanás en el sentido de que nos quiere apartar del Señor, apartar de la fe, llenarnos de incredulidad y meternos en vicios y cosas que nos agradan la corriente de este mundo. Y nosotros tenemos las armas de nuestra milicia, que no son carnales, para batallar de una forma bíblica y correcta contra Satanás, que el Señor nos reprende. Otra pregunta, hermanos. ¿Tenemos poder en nuestras confesiones? Sí, creo que eso ya lo hemos hablado antes. Y nuestras confesiones, ni nosotros tenemos ningún tipo de poder. Toda esa fábula que saben que venden
los maestros del neopentecostalismo, el poder está en tu lengua, confiesa sanidad y te sanas, confiesa riqueza y te enriqueces. Eso es mentira. No. Ahora bien, ¿hay consecuencias temporales de tus confesiones? Sí. A veces cosechamos consecuencias, como he dicho antes. Si tú criticas de alguien o eres un chismoso, no esperes tener muchos amigos. Si tú faltas al respeto a alguien, pues lo único que te puedes esperar es que te lo falten a ti. O al contrario, hay consecuencias, hay frutos, hay consecuencias temporales por tener un vocabulario o por tener una lengua que hable a destiempo, o que la Biblia dice hay palabras que son como golpes de espada, pero las palabras del hombre justo son como medicina. Nosotros como creyentes, nuestras palabras tienen que sanar, no tienen que herir. Entonces, nosotros no creemos en el poder de la confesión positiva. Puedes tirarte toda la noche confesando, soy rico, soy esto, soy lo otro. No, eso no va a cambiar nada, porque nuestra lengua no tiene poder creativo. El único poder creativo lo tiene su palabra. Su palabra sí tiene poder creativo, nosotros no. Nosotros, todos esos movimientos lo que hacen es endiosar al hombre. Lo dicen ellos. Nosotros somos Jehová Junior. Jehová Junior. Pequeños dioses. Ese evangelio quiere endiosar al hombre y hacer de Dios, que es nuestro sirviente. Ahora, lo que digas, Dios lo tiene que hacer. Ponen a Dios como un sirviente y al hombre le ponen como soberano. Y eso es contrario a las Escrituras. Más preguntas. La pregunta es el apóstol un padre espiritual que nos da cobertura, protección y prosperidad? Sí, ya lo hemos comentado antes en la doctrina del apóstol, de la prosperidad. No. El apóstol no le da protección ni prosperidad, te lo da Dios. Su cobertura, su protección contra los demonios, lo tenemos mediante Jesucristo y el Espíritu Santo que está con nosotros. El apóstol, si es un buen apóstol bíblico, te puede traer, edificar con el don que ha recibido de parte del Señor, simplemente más, nada más. Si es un apóstol malo, pues te va a desviar. O sea, es lo único que vas a conseguir del apóstol y te va a sacar todo el dinero que tengas. Te va a quedar capaz de pedir y él se va a quedar gozando con su buen coche y sus jets privados y sus yates y sus vacaciones. Y todo trabajando a la envidia. Venga, seguimos. Tengo yo una, vamos. A ver, estamos acostumbrados a ver que nuestras iglesias, por internet, en nuestras iglesias, donde, a ver, a lo largo de la publicidad, que la gente cae como vista, ¿vale? A ver si me entiendes. Sí, o sea, la pregunta es... La pregunta es, estamos viendo por redes sociales, en nuestras iglesias lo hemos visto, donde saltan, danzan, los movimientos, ¿vale?, que hay. ¿Es bíblico? Si es bíblico que cuando el predicador ore por alguien, la gente quede como en éxtasis. Esa es la pregunta, ¿no? Así, y luego cuando cae gloria de Dios, que se siente a Dios, que no es normal que hay gente. Y que si cuando alguien sienta la presencia de Dios, se descontrole. Exactamente. Vamos a ver. No es bíblico. No es bíblico caer en éxtasis. Eso no es bíblico. ¿Por qué? Porque nunca la presencia de Dios te deja fuera de control. La Biblia dice el espíritu está sujeto al profeta. Jamás Dios nos deja inconscientes. Eso ocurrió una vez en 2 de Corintios capítulo 12, una experiencia que el apóstol San Pablo tuvo con Dios. Dice, conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que subió al tercer cielo, al paraíso de Dios, y le dio cosas que no les daba al hombre palabras para expresar. Eso ocurrió una vez, pero fue porque Dios tuvo un trato muy especial con el apóstol San Pablo. No por eso ahora podemos pensar como un hombre hace muchos años que vino por nuestras iglesias. ¿Quién quiere tener la experiencia de subir en espíritu al cielo? ¿O quién quiere tener la experiencia de bajar en espíritu al infierno?
y supuestamente le ponía las manos, la persona se desmoronaba y la dejaba en el suelo 10 minutos, ahora mismo está en el cielo. Pero qué milonga es esa, pero ¿quién es bueno, no es bíblico caer en el éxtasis, ni tampoco es bíblico que porque haya un culto de gloria y se te pongan las manos, empieces a descontrolarte, a hacer esparajismos. Tampoco es bíblico eso. Hay que tener dominio propio. Quebrántate todo lo que quieras. Adora a Dios todo lo que quieras. Que Dios está bendiciendo todo lo que quieras. Pero si tú te descontrolas, eso es niñez, eso es infantilismo. El espíritu está sujeto al profeta. La Biblia dice, y todo lo que hagáis, hacedlo decentemente y con orden, porque nuestro Dios no es un Dios de confusión, nuestro Dios es un Dios de orden. Por eso la palabra nos educa hasta la forma de orar, y esas cosas, pues dando gracias a Dios, pues apenas ya se ven en nuestra obra. A lo mejor puede haber gente que está pensando o está diciendo, estos son bautistas. No. Esos están, el Espíritu Santo no lo deja mover. Es que si el Espíritu Santo se moviese en ese descontrol, sería un Dios de desorden. No se puede mover ahí Dios. Ahí actúa la sugestión, el emocionalismo extremo. Dios no se mueve en el descontrol. Vamos, digo. Así es. De hecho, hasta los dones están legislados por Pablo. Pablo legisla los dones. Las profecías, no más de 2, no más de 3. Y por orden. Y que cuando se habla en lenguas, que no se haga un kirigai, hablando en lenguas en la iglesia, que se pida interpretación, que anhelemos esos dones y que los pidamos al Señor para la edificación del cuerpo, pero no como una exaltación de las emociones. El objetivo no es la exaltación de las emociones, es la edificación del cuerpo a través de los dones. Estamos muy confundidos. Y hay mover del espíritu, por supuesto, pero tiene un propósito. Mira, en la Biblia nos encontramos también al apóstol Pedro, que dice que mientras le preparaban algo de comer que tenía hambre, subió enterrado en la casa y ahí tuvo un éxtasis. Y en esa éxtasis vio un lienzo que descendió del cielo con toda clase de animales, cuadrúpedos, reptiles, y una voz que le decía, Pedro, mata y come. Era un propósito del Señor que le quería hacer ver que el Señor recibía también al pueblo gentil. Era un propósito. Ahora, este cuerpo físico es verdad que vemos en la Escritura que ante una presencia del Señor, el apóstol Juan cayó como muerto. Cayó como muerto el apóstol Juan. Isaías, cuando vio al Señor sentado en un trono y sublime, también como medio muerto. El cuerpo reacciona, tiene una serie de reacciones, pero lo que nunca va a hacer el Señor es quitar tu conciencia, es desconectar tu cerebro. Eso no lo va a hacer el Señor, eso lo hace Satanás. Eso sí lo hace Satanás. Y los medios que anulan la voluntad del hombre. Dios jamás va a anular nuestra voluntad. Aquí yo estoy con Josué, que interviene mucho la emoción, las emociones a flor de piel, la gente que sugestiona. Pero ahora mismo apagamos la luz. El profesor se pone una melodía melancólica y como no tenéis este canal en el mercado, palabra de lo que sale llorando. Porque somos fácilmente manipulables. Ahora, con esto no quiero decir que todas las emociones no sean genuinas ni de Dios, porque Dios toca también las fibras del alma y nos quebranta, y a veces sientes un gozo de que tienes que reír, pero esos desórdenes, esos aspavientos. Yo he visto en una plaza de toros hace tiempo que fuimos a ver a un hombre de estas características, mujeres dando vueltas como peonzas, con todo el respeto, con las faldas al aire, viéndose de todo, en una plaza con 20.000 personas, ahí va una, ahí va otra, eso ya era. ¿Qué es eso, hermano? ¿Dónde está ahí el orden? ¿Dónde está ahí el orden? Entonces, el episodio que acaba de nombrar Jesús muy bien, de que Pedro tuvo un éxtasis, pero fue ¿con qué propósito? Para que fuese a ministrar a los gentiles, porque si Dios no tiene ese trato con él,
Pedro era un judío. Es dándole esa visión y va donde Cornelio. Y Cornelio le tiene que decir, va Pedro y dice, ¿qué queréis, hermanos? Me ha dicho el Señor que venga. Pues mira, es que he visto esto, y un ángel me ha dicho, ya dice Pedro, ahora entiendo, ahora, ¿y la visión que te da? O sea, es dándole la visión, y estaba Pedro reacio, por tan judío que era. Entonces fue un trato puntual que Dios tuvo con Pedro, un trato puntual que Dios tuvo con Pablo, apóstoles del Cordero. Pero no podemos coger esos episodios para enseñar que Dios, como norma, un creyente que se mete en ayuno puede caer en éxtasis. Que no, hermanos. Que son casos puntuales que Dios ha tratado con apóstoles del Cordero, con un propósito definido para que ministraran a los gentiles. Entonces, creo que ha quedado claro. ¿Hay alguna pregunta más? Dice aquí Juan Silva. Entonces, ¿cómo explicas que el centurión que dijo, manda tu palabra y sanará a mi criado, no fue por fe? Sí, hermano, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Vamos a ver, si nosotros creemos, vamos a ver. No malinterpretéis, hermanos, que nosotros estamos hablando en contra de los extremos del neopentecostal. Nosotros creemos en el poder de Dios. Nosotros sabemos que por la fe Dios puede obrar. Dios es soberano. Dios es poderoso. Lo que estamos enseñando es de los extremos, los desórdenes, del fanatismo. Claro que Dios sana. Y claro que Jesús hizo muchos milagros. Y claro que Dios sigue sanando. Y Dios sigue moviéndose poderosamente. Pero cuando Él quiere, como quiere, con quien quiere y donde quiere. No porque nosotros hagamos la peota, como decía Jesús, o porque nosotros unjamos las paredes, o porque nosotros decretemos. No, eso no. Entonces nosotros creemos en los milagros. Y creemos en los 5 ministerios. Y creemos que los dones fluyen, pero como quiere, donde quiere, y siempre dentro del orden que Él ha regido en su palabra. ¿Más preguntas? Arturo, ¿hay alguna más? Sí. A ver, hermanos, ¿podemos recibir una maldición generacional y estar pagando el pecado que hicieron nuestros antepasados? Y para librarnos debemos pedir perdón por los pecados de ellos. Esta es otra falsa doctrina, las maldiciones generacionales. Y como casi todas las que tienen, se basan en un texto bíblico, en Éxodo capítulo 20, versículos del 5 al 6, dice: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, hablando de las imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y de los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Y ahora ellos te dicen: Dios visita la maldad y maldice a los descendientes. Visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, el pecado que cometió un antepasado mío, de mi cuarta generación, lo estoy pagando yo. Y por eso hay que romper esa maldición generacional reprendiendo a Satanás. Fíjate qué síntesis hace en el texto. Primero, la maldición supuestamente no la hace Satanás, la hace Dios. Es Dios el que visita la maldad, no Satanás. Entonces tú no puedes reprender a Satanás, porque es una maldición que viene originada por Dios. Eso para empezar. Segundo, la maldición es sobre los que me aborrecen. Puede ser que yo sea un cristiano y porque mis antepasados cometieron tal fechoría, yo esté pagando lo que han hecho mis antepasados, una maldición que viene de parte de Dios, cuando yo no aborrezco a Dios. Porque dice: y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. Otro texto dice, y Josué lo ha citado también en el Nuevo Testamento, que no hay ninguna condenación, que nos ha librado de toda maldición Jesucristo.
Y hay otro texto que no recuerdo dónde está, que dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos comen entera, pero ya no será así, porque el alma que pecare, el que pecare, la responsabilidad propia, ciertamente morirá. Entonces, no hay maldiciones generacionales. Mentira. Los que estamos en Cristo Jesús, lo único que tenemos que hacer es pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Y aún en el Antiguo Testamento, aun cuando en ese tiempo reciben esa palabra, dice, pagará hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, esa palabra de los que me aborrecen significa que los hijos de los hijos y los hijos de los hijos de los hijos tenían la misma conducta por la influencia de sus progenitores. Y no es que Dios echara una maldición, pues ahora lo pagan hasta los bisnietos. No, es que los bisnietos y los nietos tenían esa tendencia, tenían ese caminar por la influencia de sus padres, donde recibían el castigo, no por una maldición incondicional que Dios de forma arbitraria ha dicho, pues ahora lo van a pagar hasta las 3 generaciones. No, es que como la descendencia tenía la influencia de los padres, de los abuelos, y seguían en la misma costumbre, en las hechicerías y en las idolatrías, ellos hacían lo que habían visto sus padres. Mi padre adora a Baal, pues yo también. Y claro, por eso recibían ellos esa consecuencia. Por eso dice, de los que me aborrecen. ¿Vale? Pero si había una generación en el que sus caminos se volvían a Jehová, como muchos reyes, como fue Ezequías, como fue Josías, esa maldición se cortaba. Porque no es una maldición arbitraria de Dios, sino es por causa de su tendencia y de su mala conducta impía. Y en la gracia, pues igual. El pecado no se hereda. El pecado, tanto la salvación, es personal, y el que peca de forma personal. Entonces no me va a imputar a mí el Señor los pecados de los ancestros. Señor Dios injusto. Adelante. Perdona un segundito, que quiero hacer una puntualización. Porque mira, con este tema de las maldiciones generacionales hay aberraciones. Hay personas que se dedican a hacer algo que se llama regresión mental. Esto está disfrazado de cristianismo, pero es hipnosis. Es una hipnosis. Esto es satanismo, esto es ocultismo. Y ahora hay que hacer una regresión mental. Hay que regresar por medio de una especie de hipnosis que entra en un trance, volvemos a lo de antes, que si se pierde la capacidad de conocimiento propio y una hipnosis, entras en trance, una regresión mental, y ahora en esa regresión mental ves a tu quinto abuelo que no sé qué hizo para allí, mató a uno o no sé qué, y te está cayendo aquí una maldición, y ahora tienes que pedir perdón al Señor por ese pecado que hizo tu quinto abuelo. Que no tenemos quinto abuelo, por cierto, no hay quinto abuelo, por eso lo digo, ¿vale? Entonces, es que hermanos, es una lesionada tan grande. Y hay gente que lo cree. Claro, ahí entran en trance, que hay un poder malo aquí. Porque eso no es vivir con este Dios. Pero entran en trance y visualizan a su antepasado, no sé qué, mandar, no sé qué, hacer el pecado. Y ahora, Señor, te pido perdón por ese pecado que me cometió mi antepasado. Y ahora ellos se sienten libres de esa maldición. Ya no es Cristo que perdona. Nosotros, en primer lugar, no podemos pedir perdón por lo que ha cometido un difunto. Yo no puedo pedir perdón por los difuntos. ¿Qué es eso? Claro. Son doctrinas satánicas, armonianas. Ni se puede pedir perdón por los pecados del difunto, ni debemos hablar con los difuntos. Dicho de paso, me ha venido esto a la mente, pero como ha nombrado el hermano Jesús a los difunticos, pues os voy a decir algo importante. Hoy en nuestras iglesias hay gente que habla con los seres queridos que están en el cielo, como una forma de desahogo. Y van y se tiran ahí media hora hablando a la piedra.
Eso no es de Dios. Está prohibido por la Biblia invocar a los muertos. Y por esa práctica puedes dar lugar al diablo. La Biblia dice que nuestros seres queridos han pasado una mejor vida y los tiene Dios guardados. Y eso es un engaño del diablo. Así que, por si acaso, lo digo, eso no lo hagas porque estás dando lugar al diablo. ¿Hay alguna pregunta más? La última pregunta que creo que ya se ha hablado es si puede un cristiano estar poseído. Si ya se ganó. Que se está acabando la batería. Bueno, creo, hermano, que son las 12 de la noche. Creo que Dios nos ha bendecido, ¿verdad? ¿Qué os parece si os ponéis todos por acá antes de que corte la misión y todos juntos oramos al Señor y damos gracias? Pasar aquí adelante, hermanos. Hacemos aquí un círculo con el Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Israel. Muchas gracias. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Amén. Y vamos a dar gracias a Dios por esta reunión, este estudio. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a dejar, por favor, que pase por aquí. Aleluya, el hermano Esteban. Y queremos gracias a Dios por esta bendición donde Dios nos ha bendecido, Esteban. Gloria al Señor. Te adoramos y te glorificamos. Pasa por aquí, hermanos, para que los hermanos se edifiquen. Gloria al Señor. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a dar gracias. Te adoramos, Señor Jesús. Te exaltamos. Señor Padre Celestial, Dios mío, te damos Gracias, gracias, te damos Señor, por este culto. por esta dicha, este privilegio de poder escuchar a tus hermanos, Dios mío, Señor, que nos hacen alimentarnos, Dios mío, de tu palabra, Señor, abre nuestra mente, Señor, y nos hacen fortalecer nuestra capacidad en ti, Dios mío, Bendito sea tu Señor. nombre. Gracias por estos hombres. Síguenos bendiciendo con poder y con gloria. Bendice a la audiencia que está a través de ese teléfono, Dios mío, Señor. Amén. Llévate a ellos a su corazón, Dios mío, Señor. Bendícenos con poder y con gloria y capacítanos, Dios mío, por medio de esta palabra que han predicado mis hermanos, Señor. Gracias por todo, Señor, y síganos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga. Amén.